Yo les voy a leer algo en Romanos capítulo 8, que no les pedí que lo busquen ahorita porque lo vamos a buscar como último texto del tema. Pero voy a terminar el tema con ese texto, pero solo quiero empezar leyéndoles. Y dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a estudiar hoy esa palabrita que apareció 2 veces, predestinó. ¿Qué significa predestinar? Bien sencillo. El día que hicieron este teclado, la razón por la que fue diseñada estaba predestinada para tocar música. Facilito. El día que hicieron ese cañón, estaba predestinado para proyectar. No sabía dónde iba a proyectar, pero le tocó el privilegio de proyectar en la roca. Entonces, estaba predestinado. Esta mañana, tú subiste a tu carro o subiste a tu Uber. Antes de subir al Uber o al Didi, marcaste dirección a dónde ibas. Cuando llegó Gustavo por ti, te subiste y que te habla de Dios. Eso fue lo primero. Pero tenías un destino ya. Estaba predestinado a esta dirección, a llegar aquí. Eso significa predestinar. O sea, hay un destino, hay un lugar o una razón de ser ya diseñada. ¿Sí me captan con eso? La palabra predestino. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto. Bendito Padre, Señor, nos acercamos a usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendito Padre, necesitamos de usted, Padre. Mi Señor, levanto esta oración porque quiero rogarle, mi Dios, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esta predicación pueda servirle a muchos, Padre. Mi Dios, que podamos a través de su palabra entender de manera sencilla y clara lo que su Espíritu Santo nos reveló, Señor, en las Escrituras. Le pedimos ayuda, Padre Espíritu de Dios, por favor. Le pedimos que usted esté en medio de nosotros en este servicio, lo necesitamos, Señor. Le ruego por los que están escuchando, mi Dios, que tengan que enderezar algo en su mente, o los que tengan que aprovechar de lo que dice su palabra para el bienestar de su alma, que hoy pueda ser ese día, Padre. Por favor, mi Dios, por favor, Padre, en sus manos ponemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder empezar oye, brother, y si me das un poquitito para que no lo tenga que tener tan pegado a mi boca nada más, el micrófono. Quiero empezar, punto número 1, si quieren escribir, quieren tomar notas del tema, ejemplos claros de predestinación. Les voy a dar 4 ejemplos claros que vamos a usar para después voltear la predestinación hacia nosotros. Pero vamos a empezar en Primera de Pedro y la primera sección. Vamos a hablar acerca de Jesucristo, que fue predestinado. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escuche bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Beto, estamos tomando este pasaje y por aquí vamos a empezar. Dice la palabra que Cristo es ese Cordero de Dios que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué había sido destinado? Para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso les decía yo en los 2 domingos anteriores que Dios en su amor, antes de crear al ser humano, pensó en hacer una creación con la cual Él pudiese tener una relación de amor, una relación con un ser semejante a Él, y por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Pero dice la palabra de Dios que Cristo era el Cordero ya destinado desde antes de la fundación para morir por nosotros. Por eso es que, si ustedes se acuerdan, estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y de repente levantó los ojos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, déjeme decir, Cristo estaba predestinado a ser el Cordero que quitaría el pecado del mundo. ¿Sí me siguen con eso? Está fácil de entender. Aquí lo dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado hace 2000 años en Belén de Judea, naciendo en un pesebre, viviendo 33 años, y al final de sus 3 años de ministerio aproximadamente, Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y Él subió a una cruz y murió por nosotros. Cristo predestinado a morir por nosotros. Ahora quiero que vayan rápidamente a Marcos capítulo 1, para que podamos entender un poquito lo que significa predestinación. Marcos capítulo 1, versículo 14. A lo mejor ahorita en la introducción no me vas a entender la razón o la importancia de este tema, pero dame unos 10 minutos y vas a empezar a ver lo importante que es entender esto. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, estamos hablando de Juan el Bautista, el que había bautizado a Jesús. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, ¿ahí lo tienen todos? ¿Cómo dice? El tiempo se ha cumplido. A ver, otra vez. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Había un destino, había un propósito, había un momento y una época y un lugar en el cual Cristo iba a iniciar su predicación. Había una fecha exacta en la que Cristo iba a morir en la cruz. Ya estaba destinado. Y de repente Jesús, después de haberse ido, es más, vean el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Hermana Rosy, Jesús, predestinado como Cordero, llega el momento en el que Él dice: para esta parte de mi vida el tiempo ya se cumplió. Empiezo a predicar. Y empezó Cristo a predicar. Había un propósito y había un momento y había un lugar, porque ya estaba predestinado. Quiero que se vayan a Mateo capítulo 26, unas cuantas hojitas para atrás de donde estás. Mateo 26, versículo 50. Estaba Jesús en el huerto de Getsemaní. Me brinqué toda su vida y pasamos de su primera predicación y ahorita estamos tomando la lectura cuando Él está en el huerto de Getsemaní orando antes de ser crucificado. Y dice así, capítulo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y bueno, estamos hablando de Judas, que llegó con la turba de gente para llevarse a Jesús. Y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó la espada. De hecho, en otro de los evangelios dice que era Pedro. Pedro sacó la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y ahí viene algo bien importante, escuchen. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Quiero que me capten. Predestinación no significa a fuerza. Grábense eso, por ahí vamos a empezar este tema. Predestinación no significa a la de a fuerza va a pasar esto. Predestinación significa esto es la razón, pero en el proceso, si Cristo hubiese querido, Él le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque no sabes si yo quisiera ahorita. Si yo quisiera ahorita, le diría al Padre: Padre, mándame 12 legiones de ángeles. Y muertos todos. Y Cristo ya no moría en la cruz. Aunque estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a ser el Cordero que iba a morir por nosotros, le deja claro a Pedro diciéndole: si yo quisiera, esto podría yo cambiarlo, aunque ya está destinado. ¿Sí me están siguiendo? Pero luego dijo Jesús: pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? En otras palabras, por eso es que Jesús dijo en Juan 17: Señor, he terminado tu obra y no he perdido nada, he cumplido todo, les he dado tu palabra. Y ahora está en este momento en el huerto de Getsemaní y está diciendo, está orando y estaba orando al Padre: ¿habrá alguna otra manera de pasar, de que se salve al ser humano sin que pase yo esta copa, sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Y de repente dijo: fortalecido, voy a dar mi vida por ustedes. Predestinación significa que ya hay una razón, un objetivo, un lugar, un destino, pero tenemos la decisión de cambiar eso, porque tenemos libre albedrío. Y Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Él decidió en ese momento: voy a cumplir lo que había escrito que iba a hacer. Ahora váyanse de volada a ver otro ejemplo, váyanse a Hebreos, para que me entiendan predestinación. Por si alguna persona quisiera tal vez debatir y decir: bueno, pero es que ese es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera. Sí, es cierto. Pero vamos a ver qué pasa con el ser humano creado a imagen y semejanza de Él. El ser humano también puede hacer lo que él quiera, aunque usted no lo crea. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Vean lo que dice Hebreos capítulo 3. Y para no leer todo el preámbulo, nada más necesito que se transporten mentalmente conmigo a la nación de Israel, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto esclavizados. Y llegó Moisés por mano de Dios y los libró de Egipto. Y los sacaron de Egipto. ¿Se acuerdan que salieron por las plagas y la Pascua? Llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. Y Dios les dice: entren a la tierra prometida ahora. Ya cuando ya habían llegado al lugar. Y ellos dijeron: no vamos a entrar. No vamos a poder. Nos van a matar. Ellos estaban predestinados a la tierra prometida. Fueron sacados de Egipto para entrar a la tierra prometida. Con mano poderosa de Dios. Quiero que lean lo que dice acá en Hebreos capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? O sea, a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Síganme, chavos, con esto es bien importante. 4:1. Temamos, pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos al reposo, de la manera que dijo, y ahí viene la parte clave. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, y oigan, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Péscate eso. El pueblo de Israel, Dios ya tenía obras para que ellos vivieran, las obras las cuales ellos iban a andar en esas obras. Y dice, sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya Dios había dicho, el pueblo de Israel va a ser esclavizado en Egipto, van a estar ahí, los voy a sacar y van a entrar a la tierra prometida. Ese era el destino. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron su proceso, llegaron y no entraron, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. El destino de la tierra prometida no fue para ni uno de ellos. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Es un punto muy fuerte. No voy a hacer que busquen textos porque no los quiero dormir. Hoy tienen calor, ya los vi, algunos ya están así como... Despiértense porque luego tienen dudas de estos temas y no lo voy a predicar otra vez como en 5 años. El que lo pesque, que lo pesque. Chavos, Cristo predestinado a ser el Cordero de Dios. Cuando ya está en el momento en el que lo van a apresar para matarlo, Él dice, si yo quiero ahorita, pido 12 legiones de ángeles y acabo con esto. Pero entonces, ¿cómo se cumple la Escritura? Voy a cumplir el destino por el cual estoy. El pueblo de Israel es predestinado a la tierra prometida. Ya salieron se supone ya tienen todo, ya salieron de Egipto, ya cruzaron el mar, ya llegaron al lugar, y cuando ya están ahí, no queremos. Aunque ya estaba acabado la obra desde el principio. Déjenme darles 2 ejemplos rapiditos que ustedes saben y no los vamos a buscar en la Biblia. ¿Se acuerdan de Judas? Es más, Cristo lo llama como el hijo de perdición. Algunos dicen, lo que pasa es que literalmente Dios hizo a Judas, lo hizo para que estuviese siendo un siervo de Satanás. Bueno, suena así medio maléfico el plan. Pero déjame decirte que literal, sí, Judas tenía una chamba que iba a realizar. Tenía un predestino, estoy convencido, de que él iba a entregar al Mesías. Porque Jesús dijo, el que me va a entregar es al que doy el pan. ¿Y por qué? Porque Judas unos días antes ya había negociado con los sacerdotes y buscaba momento para entregarle, pero Judas no estaba destinado al lago de fuego. Eso te lo garantizo. Dios no forma imagen y semejanza de él para que ardan por la eternidad en el lago de fuego. Judas tuvo exactamente la misma oportunidad que tuvo otro personaje que se llama Pedro. A Pedro le pasa lo mismo. Pedro dice, no, Señor, yo te voy a amar y yo voy a estar contigo hasta el final. Y dice el Señor, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Judas nomás una. Pedro, 3 veces. Y Pedro le dice, no, Señor, yo hasta voy a morir por ti. No, Pedro, el gallo va a cantar y tú ya me habrás negado 3 veces. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué Pedro termina con Dios, viviendo por la eternidad con Él, hasta siendo un mártir por Él? ¿Y por qué Judas termina ahorcado? ¿Por qué? Porque cuando llegaron al momento crucial de su vida, cuando llegaron, Levi, al momento en el que tenían que tomar la decisión que iba a marcar su eternidad, Judas se dio cuenta y dijo, entregué sangre inocente. Y tomó las piezas de plata y se las llevó al templo y dijo, entregué sangre inocente, tengan su dinero. Y se los aventó, se los entregó y ellos dijeron, no, ni siquiera agarren ese dinero, él lo que ya hizo, ya hizo. Y dice el pasaje que Judas fue y se ahorcó. Él decidió su destino final.
Pedro, en cambio, lo negó una vez, 2 veces, la tercera vez que lo niega, como están insistiendo, sí es, estamos seguros que es, hasta dijeron, nos consta que es porque hasta habla como ellos. Eso les decía ayer a los jóvenes, los que siguen a Cristo hablan de una manera diferente. Entonces, como su manera de hablar revelaba que él era un discípulo de Jesús, Juan empezó a maldecir: yo que voy a conocer a ese hijo de su o sea, paso máquina. Judas, ¿qué hizo? Judas nada más llegó al huerto y les indicó: él es Jesús, y le dio un beso, dice la Biblia, y marcó con eso que él era. Eso fue lo que hizo. Pedro hasta empezó a maldecir, y está el Señor ahí en el atrio siendo golpeado, azotado, y Pedro está maldiciendo. La diferencia es que al final Pedro, cuando cantó el gallo, reconoció su pecado y dijo: ¿qué hice? Y no fue y se suicidó, se fue a llorar y fue a buscar el verdadero arrepentimiento por lo que había hecho. Básicamente estoy tratando, ya vimos el punto 1, nos quedan 2. El primer punto era para que ustedes pudieran ver qué es predestino. Ser predestinado es como Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Cuando llegan al punto crucial en donde se decide si sí o si no, Él decide sí y muere por nosotros. El pueblo de Israel, predestinados a entrar a la tierra prometida. Cuando ya llegan al punto de que van a entrar, ya están, dicen: no, se cambió su destino, ahora van a morir en el desierto. Judas, sí, tenía un destino en que él iba a entregar al maestro. Llega en el momento crucial, lo entrega, pero ahora tiene que decidir qué va a hacer con su vida, y decide: mejor me mato. ¿Tú crees que Jesús, usa tu mente, tú crees que Jesús, si hubiese llegado Judas al pie de esa cruz y Judas le hubiera dicho: Señor, perdóname, ¿tú crees que Jesús no lo perdonaría? Claro, Cristo, y ahorita les voy a enseñar cómo estoy seguro que sí. Ya lo dijo Elías, adelántalos. Les dijo que no sabían lo que hacían. O sea, sí lo hubiera perdonado, porque somos tan brutos a veces que no sabemos lo que estamos haciendo, entregando sangre inocente, negando al Mesías. Pero bueno, ya me entendieron qué es predestinación. Lo que yo quiero que quede claro es que podemos cambiar el destino. Déjenme nada más platicarles un paréntesis de lo que anda rodando por ahí desde hace como 400 y pico años. Los primeros, la iglesia primitiva no creía lo que hoy día anda rodando. La gente cree que Dios un día estaba en el cielo. Hay gente que cree que Dios estaba en el cielo y que dijo: voy a crear a los hombres, voy a hacer a buenos y voy a hacer a malos. Voy a formar a unos para que se vayan al cielo y voy a hacer a otros para que se vayan al infierno. A ver, vamos a pensar, ¿quién? Al infierno, al cielo, al infierno, al cielo, al infierno, al infierno también con todo y esposa, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al infierno. O sea, ¿no se les hace ridículo? O sea, en serio, es totalmente ridículo. Pero déjame decirles, para los que están, porque va a haber gente que va a ver esta predicación en el internet, y es para ellos también, más que para ustedes. Quiero decirles algo. La predestinación, y lo vamos a ver con puro versículo bíblico ahorita, vamos a entender lo que Cristo dice, pero hay un problema muy fuerte. Cuando la gente toma las escrituras y las tuercen o las sacan de contexto, pueden armar toda clase de sectas. Pueden armar sectas en donde dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Pueden armar sectas en donde dicen que Jesucristo vino aquí a las Américas. Pueden armar sectas en donde dicen que Dios es una mujer. ¿Por qué? Porque sacan textos del contexto y arman una locura. Pueden armar sectas como el Islam en donde dicen Cristo no acabó su trabajo porque no tuvo hijos. Entonces
Mahoma dijo, yo lo voy a continuar, yo soy el profeta que viene a terminar lo que no acabó y voy a tener hijos, y se reprodujo. Babosadas de esas. Pero ahí les va. Acuérdense, cuando Cristo vino, predicó el evangelio del reino. ¿Cuántos años? Aproximadamente 3 años. Cuando él predicó el evangelio del reino y él terminó su predicación y él se iba a ir, Magdiel, él les dijo, les conviene que me vaya, porque si no me fuere no enviaré al Espíritu Santo. Pero cuando envía al Espíritu Santo, él, escuchen, él os recordará todas las cosas que yo os he dicho, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de su propia cuenta. Todo lo que yo he hablado, él os lo hará saber. Entonces, ahí te va donde empiezan los problemas. Los problemas de interpretación bíblica empiezan cuando quieres tomar una de las cartas pastorales de Pedro, de Juan, o las cartas de Pablo, y tomas las de Pablo y ahí encuentras predestinados. Entonces Dios dijo que iban a ser salvos y estos otros no. Y entonces de ahí toman y forman una doctrina basada en las cartas de Pablo, y con eso se topan entonces con el evangelio y dicen, no inventes, aquí hay textos que no se entienden, como el de la vid y los pámpanos. No, es un texto oscuro, no se entiende. Entonces le tratan de dar una interpretación rara, porque están tratando de interpretar los evangelios de Cristo a la luz de un versículo o dos que encuentran en las cartas. Y si quieres ser un intérprete de la palabra de Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, tienes que entender lo que dijo Cristo en los evangelios, y a partir de ahí se desglosa lo que sigue, porque no hay nada nuevo. Solo el Espíritu Santo está recordando lo que Cristo dijo y lo está desmenuzando para que lo entiendas. ¿Sí me siguieron o los perdí? Si no me siguieron, no se preocupen. Probablemente estamos de por sí el tema un poquito raro, el tema de hoy. Pero a lo que voy es, sin duda, vamos a hacer para no perdernos, Efesios capítulo 1. Y vamos a empezar a leer lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar a leer unas cosas bien chidas. El ser humano está predestinado igual que Cristo estaba predestinado. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí va, escuchen esto. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo dijo? Predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Chavos, este pasaje, si tú lo agarras solito, sin leer la demás Biblia, podrías pensar que, ay, pues Dios escogió a unos y los predestinó a unos para que sean salvos. Jamás se toma un texto aislado de la Biblia.
Dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. La palabra de Dios no es enredada, es sencilla y clara. Por eso decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro, les decía que tuvieran cuidado, porque hay algunos indoctos que tuercen las enseñanzas del apóstol Pablo para su propia perdición, así como las otras escrituras. El apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, solamente Magdiel confirmando lo que ahorita voy a enseñarles. Porque dice este pasaje que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo? O sea, Dios dijo, ok, voy a escoger de ti María de doping, güey. No. Dios formó a Adán y a Eva. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Sí. ¿Por qué? Porque antes de crear al ser humano, dice la palabra de Dios, que Cristo estaba destinado como cordero. Entonces Dios sabía que el ser humano iba a fallarle a Dios. Aún antes de haber hecho a Adán y Eva, Dios está en el cielo y dice, quiero hacer un ser humano a mi imagen y semejanza para que me ame, para que me siga. Y Dios cuenta el costo y dice, pero si hago un ser a mi imagen y semejanza y le doy libertad de amarme o no amarme, no me va a amar, Él lo sabe. Él dice, ok, si hago eso, entonces yo voy a tener que bajar a la tierra, morir por ellos, enseñándoles el amor más grande que hay, muriendo por ellos en esa cruz, y entonces va a haber unos que me van a amar por voluntad propia. Él sabía que Adán y Eva iban a fallar, claro, los puso en el huerto. Él ya sabía el día y la hora en que Adán y Eva iban a tomar del fruto y le iban a regar. Pero Dios quería, Abby, que tú y yo un día pudiéramos estar con Él. Entonces Él estuvo dispuesto a ver el desenlace de la película del ser humano en la tierra y ver toda la perdición y podredumbre que íbamos a desarrollar. Pero Él iba a venir a morir por todos, como dice Juan 3:16. Díganmelo todos en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que algunos cuantos que Él escoja, que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Cómo dice? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde antes, Efesios capítulo, seguimos ahí, vean lo que dice, versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Sabes qué había hecho Dios? Nos formó, Efraín, porque quería adoptarnos como hijos. ¿A quiénes? A todos los que quieran. A todo el que quiera. La adopción de Cristo es para todo aquel que crea. Él ya sabía desde el inicio. Él ya sabía desde el inicio que Adán y Eva iban a pecar. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ideó un plan en el cielo, en donde Él dijo, voy a formar al ser humano. El ser humano se va a alejar de mí, pero el destino del ser humano es ser adoptado como hijos míos, porque van a estar perdidos. O sea, desde el día que yo forme a la primera pareja, la van a regar. Pero el destino de ellos va a ser, yo escojo a esa creación para ser adoptados hijos míos, predestinados. Chavos, esto está muy grueso, porque entonces esto se abre, la puerta está abierta para todo aquel que quiera creer. Cristo está dispuesto a recibir al que quiera. Vamos a brincarnos un poquito más adelante. Vean qué dice Efesios 2. Quiero hablarles de la predestinación de Cristo otra vez en lo que ustedes están ahí en Efesios 2. Síganme con esto porque esto es clave. Cristo está predestinado a ser el cordero que va a morir. Está a punto de ser llevado preso y salen con él con palos y con espadas para llevárselo. Y de repente saca a Pedro la espada, le vuela la oreja y le dice, guárdala. ¿No sabes que si yo quisiera ahorita, le pido al Padre y me manda 12 legiones de ángeles y acabamos con esto de una vez?
Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir lo escrito? ¿Sí me siguen hasta ahí? Ahora vamos a trasladar predestinación al ser humano. Dios está viendo al ser humano y sabe que el ser humano va a pecar. Pero como Él va a venir a la tierra a morir por nosotros, Él tiene la intención de que todo ser humano pueda acercarse a Él. El ser humano que toma la decisión de acercarse y entregarle su vida es adoptado hijo de Dios. Es más, si hoy tú no eres un hijo de Dios aún, una hija de Dios, si tú no te has puesto en paz con Dios, Dios quiere adoptarte. Te lo digo de veras, Dios quiere adoptarte como hijo. Y tú dirás, no, pues yo soy hijo de Dios. No, no es cierto, eres creación de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, dice en Juan capítulo 1:12, a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la predestinación es para todo el ser humano, para ser adoptados hijos. Y de repente, aquella persona, aquella mujer o hombre que decide seguir a Cristo, Norma, es adoptado y ocurre algo que dice el Evangelio, la carta de Pablo, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí viene el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, Bagdel, esto a mí me reencanta, porque entonces Cristo había sido predestinado para ser el cordero que moría. Pero si Él decía que no, entonces ¿cómo se cumpliría lo que estaba escrito? Yo fui destinado para ser adoptado hijo de Dios, Odette también. Pero si Odette o yo decimos no, entonces ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito para nosotros? ¿Sí me captaron? Así de fácil. No es tan complicado como lo han querido decir y pelearse por puntos doctrinales. Esto es tan básico y esencial. Es tan sencillo como decir, si yo acepto a Cristo, Tania, me arrepiento y me bautizo, nazco de nuevo por gracia. Naciste, brother, hace 8 días, por gracia de Dios, nueva criatura. Dios quiere hacer algo con tu vida, y quiere hacer algo con tu vida, hermano, pero ya está en ustedes. Ok, ya Cristo los tomó y ahora Dios tiene cosas escritas para ustedes. Obras en las cuales Dios tenía preparado para que anduvieses. Predestinación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Vámonos un poquito más para que podamos dejarlo más claro con versículos bíblicos. Mateo capítulo 18. Y miren que hoy vamos a acabar rapidito, no se preocupen. Tiene que ser conciso y preciso para que no se me vayan a dormir. Mateo capítulo 18. Escuchen esto está muy claro. Le preguntan a Jesús en una ocasión, ¿qué es tu voluntad? Mateo capítulo 18, versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que las 99 que no se descarriaron. 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? Que ni uno se pierda. Esa basura salida del infierno en la Edad Media, cuando se hizo la reforma de la Iglesia Católica, que empezaron a decir, Dios dijo que tú sí, tú no, tú sí, tú no, al infierno, al infierno, al infierno, al cielo, al cielo, al cielo, infierno, 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 cielo. Chavos, ¿sabes para qué sirve? Para que entonces la gente diga, muchos días, no, pues entonces, pues ya para qué le hacemos. ¿Qué tal si no soy de los escogidos? ¿Qué tal si yo no estoy predestinado? No, pues ¿para qué evangelizamos si Dios ya sabe quiénes van a ser? O sea, es un plan maquiavélico bien profundo del chanclas, para que la iglesia de Cristo se duerma en sus laureles y deje de hacer evangelismo, y deje de compartir su fe,
Y dejen de vivir una vida santa. ¿Sabes por qué? Porque me he topado con gente diciendo, lo que pasa es que yo ya acepté a Cristo, y como yo ya lo acepté, yo soy de los escogidos, ya no importa lo que yo haga, ya soy salvo, fui predestinado a ser su hijo. ¿Qué? Pateale el trasero a que diga eso. O sea, no es cierto. No puedes hablar de eso. Si tú dices eso, estás contradiciendo todo lo que dicen los evangelios. Los evangelios son bien claros. Bien claros. Y no me voy a meter a todo eso ahorita. Lean los evangelios. Y después de entender las enseñanzas de Cristo, amplíen la explicación de Cristo con lo que siguen las cartas pastorales. No agarres las cartas pastorales para decir Dios escogió a unos y a otros no. Pues yo sí soy de los escogidos. Tú no. Discúlpame, carnala. Hay algunas iglesias tan estúpidas que llega la gente y literal los están recibiendo a la puerta y les dicen, pues no sabemos si eres de los elegidos o no, pero de cualquier forma bienvenido y pues esperemos que seas. ¿Qué? O sea, ¿qué onda? Y de repente te vas con los testigos de Jehová, no, es que son los 144,000. Y sabes, nomás, esto ya no es por atacar, solo es por historia universal. ¿Sabías que cuando nació la iglesia falsa de los falsos testigos de Jehová, dijeron que ellos estaban esperando ya la venida de Cristo, la profetizaron 2 veces y no llegó? Con eso te das cuenta que sus profetas son falsos, porque 2 veces hay 2 fechas y no llegó. Pero aparte dijeron que Dios estaba juntando a sus 144,000 escogidos. Si alguna vez lees Apocalipsis, vas a ver que hay 144,000 escogidos. Decían que Dios los estaba juntando. La bronca es que cuando llegaron a ser más de 144,000 testigos de Jehová, dijeron, no, cambio de doctrina. Entre nosotros están los 144,000 escogidos. Entonces ahora celebran la Santa Cena como la celebramos hoy en la mañana. Solo que la Santa Cena pasa y nomás lo miran como el chinito milando nomás. ¿Y sabes por qué? Porque solo deben participar los que son de los 144,000 escogidos. Y si tú lees la Biblia, ¿quiénes son los 144,000 escogidos de Apocalipsis? Son de las 12 tribus de Israel. Entonces Chihuahua no es ni uno de nosotros. Nosotros somos de las tribus de los mayas, de los aztecas, de los olmecas. O sea, no manchen, no somos de las tribus de Israel. Totonacos, mijes. ¿Qué otros tacos hay? Mije, ya me dio hambre. O sea, no somos. Familia, literal, no sé si me están entendiendo. Somos predestinados para ser adoptados hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes? Todos, porque la voluntad del Padre es que no se pierda uno. Ahora, esa es la voluntad del Padre. El problema es que tengo libre albedrío. Y yo decido perderme. Yo decido irme a la porquería. Sí, el mundo está podrido y yo decido podrirme con ellos. O sea, es tu decisión. Entonces, véanse un poquito más adelante. Brínquense ahora a 2 de Pedro 3:9. Les voy a dar textos bíblicos para esto. 2 de Pedro 2. Perdón, 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:9. Y otra vez nos deja bien claro. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. O sea, ¿cuál promesa? Si lees el contexto, dice que Cristo va a regresar. Jesús dijo que se iba, pero iba a regresar. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. O sea, algunos dicen, pues ni viene. Dijo que iba a regresar, no viene, yo no veo que venga. No retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Escuchen cómo dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, pues no que tú salvo, tú perdido, tú salvo, tú perdido, tú salvo. No, es que si no es. Él no quiere que ninguno se pierda, que no queriendo que ninguno perezca, sino que los elegidos, escogidos y predestinados, no, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Sabes qué está haciendo? Hasta el más podrido como yo está esperando Cristo que tú te allegues a Él, llegues a sus pies y le digas, Cristo, yo sí quiero estar contigo. Señor, yo sí quiero. ¿Sabes qué, familia? Hoy te quiero decir lo que tal vez nunca han escuchado
Y para los que lo van a ver en internet, hoy les quiero decir, todos los que están oyendo hoy y los que oigan esta predicación después, todos son del grupo de los predestinados. Todos. Porque Dios no quiere que ni uno se pierda. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Él no quiere que se pierda ni uno de esos pequeños. Es más, en Mateo capítulo 7:7 Jesús dijo, escucha esto: buscad y hallaréis, llamad. Y va a decir, no eres de los predestinados, lárgate. ¡No! Buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Porque todo el que busca halla, y al que llama se le abre. Yo tengo que buscar a Dios. ¿Y sabes qué tuvieron que hacer para inventar esta doctrina falsa? Entonces tuvieron que agarrar un texto del pasaje de Salmos, que de repente el apóstol Pablo habla de él en el libro de Romanos, y tuvieron que decir, es que no hay ni uno que busque a Dios. Nadie va a buscar a Dios. ¿De dónde sacaste eso? El pasaje de Salmos era un acontecimiento en el cual no había nadie que buscara a Dios. El apóstol Pablo está diciendo que esa era la condición de que no había gente que buscara a Dios. Pero Dios desde el libro de los Salmos y en los evangelios dice, busca y hallarás. Dice el Señor que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En ese momento en particular no halló, pero hoy sí ha hallado. Aquí habemos unos buscándolo, porque nos interesa estar con Él. Y sin duda, mi hermano, por eso llegaron a los partidos desde hace 15 días, porque Dios está esperando que digan, sí Señor, te voy a buscar. Vámonos un poquito más. No quiere que ninguno se pierda. Vayan que dice, bueno, Juan 3:16 ya se lo saben, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5. Ya me vamos a terminar el segundo punto y tercero y nos vamos. Romanos capítulo 5. Vean esto está bien claro. Maui dice, capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión, o sea, si por el pecado de uno solo reinó la muerte, ¿cuál fue ese uno solo? Adán. Si por el pecado de Adán vino la muerte a todos los hombres, todo ese pasaje de eso viene hablando. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es la clave. La muerte de Cristo le abre la puerta a todo ser humano para poder ser justificado por la muerte de Cristo. A todos los hombres. No a 1, 2, 3 o 4, sino a todos. Pero ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque ahí es en donde tú vas a utilizar tu libre albedrío para decir, Dios, perdóname de mis pecados. Para decirle, Señor, yo quiero ser tu hija, tu hijo. Ese es el lugar, estás en el momento crucial tal vez, en donde estaba Cristo y dijo, puedo ahorita parar el plan y cambiarlo. Pero entonces, ¿cómo se cumple la escritura? Judas había llegado al punto en donde ya hizo lo que tenía que hacer y ahora tenía que decidir qué hacía él con su vida. Decidió ahorcarse en lugar de arrepentirse. Pedro llegó al punto crucial, ¿qué va a hacer? Lloró amargamente y buscó a Dios. El pueblo de Israel llegó al punto que tenían que entrar a la tierra prometida, crucial. No entramos. ¿Tú? ¿O tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu momento crucial de tu vida? ¿Qué vas a hacer con Cristo? La dicha de la salvación está disponible al que quiera. Vean qué dice Tito capítulo 2.
Tito capítulo 2. Por eso es que es importante leer las Escrituras y no nada más, no solamente tomar ciertos pasajes ahí medio sacados de contexto y hacer mi pretexto. Porque si tú vas a algún lugar y les dices, ¿qué es la gracia? Ya tienen una definición. Es un regalo inmerecido, hermano. ¿Por qué no lees la Biblia para ver lo que es la gracia? La Biblia te dice que es la gracia. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los escogidos, predestinados. ¿A quiénes? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí viene que es la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Padre y Salvador Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia se convierte en tu maestro. La gracia te enseña a vivir una vida justa, piadosa, esperando la venida de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estás en la gracia de Dios o no? Porque si estás en la gracia de Dios, la gracia te está enseñando a vivir una vida correcta. Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Siguió las indicaciones de cómo construir el arca. Y entonces fue llamado justo. Familia, ¿cómo funciona la gracia? Entonces la gracia es para ¿quiénes? La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos. Ahora, ya está la gracia. Ahora, ¿qué voy a hacer con la gracia? Déjenme decirles dos textos bien interesantes. Estaba Jesús hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y en ese capítulo 3 le está diciendo precisamente que para todo aquel que en él cree. Y de repente le dice, y como la serpiente fue levantada en el desierto. No sé si se acuerdan de esa historia, y si no, lean el libro de Éxodo. Había una ocasión en que había serpientes mordiendo a la gente y se estaba muriendo medio mundo del pueblo de Israel por su rebeldía. Y de repente Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala en una estaca. Y le dijo Hilda, cualquiera que voltee a ver a esa serpiente que está en esa estaca va a ser sano de su enfermedad o de la mordedura de la serpiente. En ese entonces pues no entendían qué significaba. Tiene un significado bien hermoso. Jesús dice en Juan, así como la serpiente fue levantada y todo el que miraba era salvo, así el Hijo del Hombre, o sea Cristo mismo, sería levantado en una cruz y a todos atraería a Él. ¿A cuáles? A todos. Y todo el que lo mire a Cristo y lo busque será salvo. ¿Por qué era una serpiente ahí? Porque cuando Cristo subió a esa cruz, todos los pecados estaban sobre de Él. Y la sombra del Antiguo Testamento era una serpiente en una estaca. Y es porque Cristo fue dicho maldito al ser colgado en una cruz. Y Cristo estaba siendo colgado en una cruz como una serpiente por tus pecados y mis pecados. Y todo el que lo busca a Él, porque Él en esa cruz, cuando Él estaba ahí, Él no estaba pagando por algo que Él hubiera hecho. Fueron tus pecados y mis pecados. Pero todo el que voltea a ver esa cruz y a Cristo y es atraído por Él, recibe perdón de pecados. Hermanos, no sé si me explico. Yo solo quiero darte la buena noticia hoy, a ti que me oyes aquí, a los que vayan a oír esta predicación después, te doy la buena noticia de que eres predestinado para ser adoptado hijo de Dios. Todos. Solo depende de que digas, yo sí quiero, Dios. Yo sí necesito. Yo sí quiero que se cumpla lo que está escrito de las obras que yo debo realizar. Efesios capítulo 2, 10.
Porque somos creados en Cristo, Flor, para buenas obras, Jackie, las cuales Dios ha preparado, Salma, para que andemos en ellas. ¿Las vas a cumplir o vas a dejar que se te vaya el tren, se te vaya la vida sin hacer lo que Dios quería que hicieras? Yo sí las quiero cumplir. Último punto y nos vamos, chavos. Primer punto entonces fue que les di como introducción los ejemplos de predestinación. Segundo punto, hablamos de que todo ser humano es predestinado. Y por eso vimos los textos que para todo aquel que... Todos los textos que les di. Ahora el último punto, tercer punto. Este es donde se pone difícil. Aquí es donde está difícil. Porque déjame decirte que hay un límite en la misericordia de Dios. Sí es cierto, su misericordia es grande, Él es Padre de misericordia y Él nos perdonó y nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros. Pero hay un límite. Si tú le quieres hacer al vivo con Dios mucho tiempo, te vas a topar con que te vas a llevar una sorpresa. Si tú le quieres jugar al vivo haciéndote el que sigue a Dios y también anda en cochinadas, el que sigue a Dios pero sigue en el pecado, el que lee su Biblia y viene los domingos con su Biblia a una iglesia, pero allá afuera no lo vive, estás en broncas muy gruesas. Porque no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La salvación es por gracia, sí, no es por obras. Pero si ya tengo la gracia te va a enseñar a vivir como Dios manda. Y cerramos con este punto. Dios te llama, pero hay un límite en su misericordia. Romanos capítulo 10. Este texto, si lo tomas solito, sin contexto general de la Biblia, terminas armando una doctrina falsa, el que les voy a leer. Pero si lees en conjunto la palabra de Dios, este texto te ilumina para hacerte entender. Ten cuidado. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios quiere que todos sean salvos. Pero Dios tiene un límite en su misericordia para con nosotros. Capítulo 10. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Entonces, literal, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, sin duda. Y la misericordia de Dios se manifestó hace 2000 años en una cruz, para todo aquel que crea. No es como que Dios dice: a ti no te quiero salvar, ay así. No, la salvación ya se manifestó. La misericordia de Dios se ve en una cruz hace 2000 años, en el Gólgota. Ahí está la misericordia de Dios. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Faraón en Egipto, ¿sabes cuántas oportunidades tuvo para decidir? Una. Pero la misericordia de Dios ahí estaba. Una vez. Deja ir a mi pueblo. No, yo no conozco a Dios, no conozco a su Dios, no los voy a dejar ir. Entonces dice la Biblia que entonces Dios endureció su corazón. Yo no sé qué, hay gente que a veces no le furula. ¿Cuántas oportunidades vas a tener tú? ¿Cuántas opciones
de decir no crees que Dios te va a tolerar a ti. A Faraón le toleró una. ¿Cuántas veces? No sé, tal vez estás en tu última oportunidad hoy en que Dios te está invitando a que te arrepientes y te bautices. Me ha tocado ver gente que se endurece, gente que escuchaba de Dios y entre más tiempo escuchaban de Dios, más duros se ponían. Me ha tocado ver gente que cuando llegó la primera vez a escuchar alguna predicación, Dios los quebró, lloraron, no entendían ni qué estaba pasando. Yo sé lo que está pasando. Es la misericordia de Dios llamándote, diciéndote arrepiéntete y síguelo. Pero se quedan con que no, y mejor se van. Pero regresan porque dicen me golpearon pero me gustó. Y vienen otra vez y escuchan y sienten la necesidad, pero no se quieren bautizar, se van otra vez. Regresan. A veces Dios en su misericordia les manda una enfermedad y te tiene aquí sentada, hija. Y te lo digo con toda la verdad del mundo, Dios te tiene aquí sentada porque te tiene misericordia. Porque Dios quiere que seas salvo. Te está llamando. Pero ha conocido a gente que pasa el tiempo y cada vez es menos lo que sienten. Menos lo que sienten. Menos lo que sienten y llegan al punto en el que dicen, no, la verdad es que yo no creo en eso de Dios. Sí, me gusta estar ahí, se oye bien los cantos, pero no, o sea, no, eso no es para mí. Exacto, no es para ti, porque tal vez Dios ya endureció tu corazón. Y si Dios ya endureció tu corazón, ya valiste sombrilla. Ya no tienes esperanza, porque entonces no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y yo no sé si esta es la primera vez que estás escuchando esto, yo te diría, yo te recomiendo de todo corazón, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dile, Dios, sí te quiero creer, sí quiero caminar contigo. Y si de plano estás en duda, dile, Padre, por favor, no te digo que no, nada más haz algo en mi vida para que pueda yo tener fe. Señor, no te digo que no, nada más, por favor, muéstrame más, explícamelo más, haz algo y Dios lo va a hacer porque Él es misericordioso. Solo no digas no. Abre tu corazón. Les voy a mostrar qué tan cierto es lo que estoy diciéndoles ahorita. Váyanse a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, muy fuerte lo que dice este pasaje. Esto es lo que va a ocurrir. Va a llegar un día, familia, en el que el Señor se va a llevar a su pueblo, a su gente. Algunos van a pensar que fueron los ovnis. Algunos van a pensar que pasó algo raro, desaparecieron. Arte de magia, no, arte de Dios, que Dios se va a llevar a su gente. Lo cierto es que todo este tiempo, hasta el día en el que Dios decida llevarse a su gente, la predicación de la palabra seguirá siendo constante en iglesias, en predicadores, en hombres, en mujeres que sirven a Dios. Y la gente del mundo seguirá escuchando la palabra de Dios. Lo que hagan con la palabra de Dios marca su destino eterno. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando aquí del anticristo cuando va a aparecer. Ya me fui hasta el final de la película de la raza humana. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Óiganlo. El mal se va a manifestar con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, óiganlo, qué feo va a estar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a llegar un momento en el trayecto del ser humano en que la misericordia de Dios se acaba. Y dice, lo escucharon.
les dio oportunidad. Literal va a mandar un engaño para que crean esa mentira. ¿Y sabes qué? Si tú estás ese día, porque yo no creo que estamos lejos de los últimos días, si tú estás en ese día presente y tú empiezas a creer en el que está ahí, que según es Cristo, probablemente es porque tú ya tuviste el envío de Dios de que tú creas la mentira, por cuanto en el tiempo de paz no decidiste creer lo que Cristo dice. ¿Qué esperas para creer lo que Cristo dice? ¿Que te enfermes, que te estés muriendo, que ya estés viejito, que para que ahorita puedas disfrutar porque eres joven? O sea, ¿crees que a Dios lo vas a hacer estúpido y Dios no va a darse cuenta que tú estás diciendo, ay, ya al rato voy a pecar un rato y al rato que ya me canse, ahora sí busco a Dios? O sea, ¿crees que Dios es sonso y no se va a dar cuenta de tus palabras, de tus pensamientos? No te engañes, a Dios no lo vas a engañar. Último versículo y nos vamos, Romanos capítulo 8. Último versículo y nos vamos, familia. 8:28. Por ahí iba, pero está bueno el 1. Romanos 8:28. El 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí sí, no hay condenación, gloria a Dios. Pero ven que dice el 8:28. Y para que crean que ya acabé, pónganse de pie. Romanos 8. Chavos, con esto vamos a terminar. Aquí está, chavos, aquí está la secuencia de la predestinación. Aquí está. Y vamos a tomar la lectura. Ocho 28. ¿Todo lo tiene? Diga amén. Si no la tengan, digan no amén. Sale, entonces empezamos. Y hermanos, con esto queda más claro que el agua ciel. Transparente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, hasta ahí lo que entendemos es que todo nos ayuda bien si es que estamos en sus propósitos llamados. Por ahí viene lo que hace que esto esté bien claro. Porque a los que antes conoció, si quieres subrayar, subraya esa palabra, dice a los que antes conoció. Paso 1 de la predestinación. A los que antes conoció, siguiente, también los predestinó. Oye, desde antes de que tú y yo fuéramos formados, Él ya te conocía. En el vientre de tu madre, antes que fueras entretejido, todos, Él ya nos conocía. A los que antes conocía, Él ya había pensado en hacer uno así, con esta huella única e irrepetible, con este iris único e irrepetible, con ese iris único. A los que antes conoció, a esos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos predestinados? Pues para ser cambiados a hijos de Dios, a la imagen de Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí viene. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por qué creen que Jesús dijo? Muchos son llamados y pocos escogidos. Porque llama a todos. En el día que Cristo fuera levantado en esa cruz, dice, a todos atraerá a sí mismo. ¿A cuántos llama? A todos. A todos. A los que antes conoció, a esos predestinó. A los que predestinó, a ellos también llamó. Ahora ahí va. ¿Por qué es que entonces muchos son llamados y pocos escogidos? Porque depende si contestas la llamada o no la contestas, hija.
De ti depende si tú contestas el llamado de Dios. Si tú no contestas el llamado de Dios, ¿qué puede hacer Cristo por ti? Ya hizo todo, murió en una cruz. ¿Qué más puede hacer Cristo por ti? Si dejó su gloria, si vino a esta tierra, si murió por nuestros pecados, fue crucificado como una serpiente en una cruz, por nosotros. Porque Él te conocía y porque Él te amaba desde antes de la fundación del mundo. Él te ideó para que estuvieras con Él. Y como Él te conocía, te predestinó para ser adoptado su hijo. Y para lograr eso, Él murió en una cruz para que tú fueses adoptado. Y por eso es que Él te llama a Él. ¿Qué haces con el llamado? Espero que hagas lo que dice este pasaje. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí termina. Llegas a tu destino final, glorificado, con un cuerpo transformado. Ahí están, chavos, son 5 pasos de la predestinación. Ahí está el código, diría el hermano Stitch. Ahí está el código. Dios te conoce. Dios, porque te conoce, te predestina para ser adoptado hijo suyo. Pero para poderte llamar, tuvo que subirse a una cruz, porque cuando Él subiera a esa cruz, a todos atraería a sí mismo. Todos somos atraídos, al menos una vez en la vida. Que hagas con ese llamado, marca tu eternidad. Si tú recibes ese llamado, brother, y decides, sí, Dios, me quedo contigo de aquí en adelante, me bautizo, camino contigo, entonces Dios te justifica. ¿Sabes cómo te justifica? Ya acabé. Justificación significa, para la gente de esa época, de los telares antiguos de madera, no sé si los han visto, que sale, le dan con el pie, y sale para allá, y sale para acá, y tras, algunos ni saben de lo que estoy hablando. Váyanse a un museo de telares viejos, y empieza a tejer, y de repente quieren meterle colores a la tela. Entonces deciden, híjole, y de repente ven que el hilo negro ya se quedó corto y el hilo blanco está muy largo. Entonces el término en ese entonces era justifica el negro con el blanco. Jalaban el hilo negro y lo ponían igualitos para seguir tejiendo. A los que llamó, y esos que llamó y escuchan el llamado, los justifica. ¿Sabes qué? Quedamos muy cortos para estar a la medida de Cristo. Pero Él dice, yo te justifico. Si tú recibes mi llamado y estás dispuesto a estar en mis manos, yo te puedo estirar y te justifico. Y a los que justificó, a esos glorificó, porque termina la costura y hace una tela completa. Espero que lo hayan captado. Espero que lo hayan entendido. Dios no es injusto. Satanás es muy astuto. Y ha enredado a la gente para pensar que Dios dijo de ti, María, de dopingüey. Entonces la gente pelea y dice que es un Dios injusto. ¿Por qué hizo a unos para salvación, otros para perdición? No, Dios no hizo eso. Dios hizo a todos para ser adoptados hijos suyos, justificados. Yo quiero preguntarte hoy, así como estamos de pie, ¿hay alguien hoy aquí que diga, sabes qué, Natán, yo necesito ser justificado, yo necesito responder a ese llamado? ¿Hay alguien hoy que diga, sabes qué, yo necesito bautizarme y creer en Jesús? Si hay alguien, levante su mano. Si habrá alguien, y tal vez los que están hoy todos estén, no lo sé. No conozco el corazón de todos los que están, pero el llamado te lo estoy haciendo hoy porque yo no sé si vives mañana. Yo no sé si hoy es la única oportunidad que tienes, o tal vez tienes 20 más. El único hecho es que yo no me arriesgaría. Dios te bendiga, brother. Si decides que es necesario entregarle a Cristo tu vida, es así, brother, es sí, Dios, quiero seguirte. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito bautizarme y entregar mi vida a Cristo?
¿Habrá alguien más? Algunos me han dicho, es que yo no me quiero bautizar porque no estoy listo. No, no estás listo porque eres tonto. Porque un listo se bautiza. Suena, a lo mejor piensas, oye, qué mala onda eres. No, es la verdad. O sea, estar listo. Lo único que requieres para bautizarte es entender, yo no me puedo salvar. Yo necesito que Cristo me perdone, que su muerte sea mi muerte, su resurrección sea mi resurrección. Yo quiero tenerte, Cristo. Es lo único que necesitas, estar listo. No tonto. Es decirle, Dios, yo sí necesito de usted. Yo solo quiero preguntar, ¿hay un brother que está listo? ¿Habrá alguien más que diga, yo sí necesito arreglar con Dios y bautizarme? Entonces, damas, déjeme terminar con esto. A ver si platicamos, brother, tú y yo ahorita acabando, ¿va? Quiero hacer la invitación. Si hay de casualidad entre nosotros algunos que saben que Dios los conoce, saben que Dios ya los predestinó para ser adoptados. Ustedes escucharon el llamado de Dios en su corazón y decidieron caminar con Él. Pero si has estado fallando como Pedro, fallando como Judas, define qué vas a hacer con tus fallas. ¿Las vas a detener y vas a regresar a Dios arrepentido, o te vas a seguir en banda y te vas a condenar eternamente? Porque existe la apostasía. Otro día lo estudiaremos, pero existe la apostasía. Existe gente que abandona su fe en Cristo. No lo abandones, quédate con Él. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero la gracia de Cristo te enseña a vivir una vida limpia, una vida sobria, justa, aguardando la venida de Cristo.